a este espacio. Nuestro espacio está ubicado en Tras la Sierra, en lo que es la provincia de Córdoba, uno de los valles que tiene la provincia de Córdoba. El valle se forma en lo que sería lo que se llama costa de las sierras centrales, que son las sierras de Córdoba, las sierras grandes de Córdoba que están en el centro de la provincia y corren de norte a sur. Estamos como si fuese al oeste de ese cordón montañoso. Y como para que tengan una imagen, los que no son por ahí de la zona, o los que no son al menos ni siquiera del país, estamos entre esas sierras grandes, bien pegadito, pero entre un valle muy grande que se forma entre esas sierras y lo que es la cordillera de los Andes en sí, ¿sí? Estamos muy cerca de la provincia de La Rioja, hacia el oeste, y muy cerca de la provincia de San Luis, hacia lo que es el sur, ¿sí? Ese es el valle de Tras la Sierra. Es un valle de origen devónico, o sea, se ha formado a partir de procesos de volcanes, ¿sí? En la era de los volcanes, y obviamente con algunos plegamientos que se han sumado a eso. Las sierras grandes de Córdoba son más antiguas que la cordillera incluso, así que estamos hablando de una tierra bastante añosa, ¿sí? Eh, y bueno, lo que hicimos nosotros fue empezar a buscar un espacio que pudiera tener ciertas características que nosotros a priori pensábamos que eran las que nos gustaría trabajar y sobre las que nos gustaría desplegarnos. Y bueno, recorriendo el Valle de Tras la Sierra en el año 2012, llegamos a este espacio que está en Las Tapias, que es el pueblo, el municipio en el que estamos, ¿sí? Eh, y bueno, nosotros buscábamos 2 hectáreas, y teníamos como una condición bastante firme que tuviese riego, que tuviese turnos de riego, ¿sí? Así que bueno, conseguimos este espacio al que denominamos Finca Naturalia, que originalmente eran 2 hectáreas, después con el tiempo lo fuimos achicando y quedó en 1,25 hectáreas finalmente lo que hoy es la finca, y, y bueno, y conseguimos que tuviese riego. Nuestro sistema de riego es un sistema de riego antiguo, tiene más de 150 años el desarrollo de canales que sirven los espacios productivos. Antiguamente esta zona era una zona en la que se producía mucho tabaco. De hecho, estaba asentado Nobleza Picardo, que es una de las empresas más grandes tabacaleras que trabajan en el país. En la actualidad, hoy ya no está en la zona, está en el norte del país, en la zona de Jujuy, pero antiguamente estaba acá, en la zona de Tras la Sierra, con lo cual todos los chacareros y todas las personas que tenían tierra en la zona se dedicaban a hacer tabaco, ¿sí? Y se trabajaba un tabaco bastante artesanal, pero con un fuerte impacto de lo que en esos momentos eran los primeros principios de los agroquímicos, ¿sí? Eh, con el tiempo Nobleza Picardo se fue de la zona, y eso obligó a que muchas de las personas que poseían tierras tuviesen que mudar también su línea productiva. Muchos se volcaron a lo que son las producciones de ganadería extensiva, que es lo que se usa mucho en la sierra. Otros se dedicaron a lo que tiene que ver con la producción de aromáticas. Estamos en una zona donde la aromática funciona muy bien y hay muchos productores de aromática, de menta, romero, tomillo, orégano. Y otros se han dedicado, bueno, a hacer algunas explotaciones pequeñas, familiares, con algo de chacra, zapallos, maíz, algo extensivo por ahí para animales, tipo alfalfas o algunas pasturas para enrolar. Y bueno, eso es básicamente lo que se ha hecho. Y muchos, muchos, muchos otros se han dedicado a la explotación inmobiliaria, ¿sí? Que es una de las amenazas más grandes que tenemos en la zona, porque avanza muchísimo la frontera inmobiliaria y nos vamos quedando sin tierras para producir alimentos. Ese es un gran tema que hoy en día tenemos acá en la zona, y calculo que pasa bastante en zonas que han recibido diferentes migraciones de personas en algún momento y que también tienen cierto viraje hacia la explotación turística. Y eso hace que, bueno, las tierras para cultivo cada vez sean o de menor calidad o mucho más marginales, ¿sí? Bueno, hecha toda esta introducción, llegamos acá a este espacio que les mostramos. Yo lo que tengo delimitado, lo que ustedes están viendo delimitado, son esas 1,25 hectáreas que empezamos a trabajar sobre un lote que había sido tabacalero y que había tenido también ganado. Por eso ustedes verán que solamente quedan eh, los que son las barreras de viento, que en la zona se hacen con un árbol nativo que se llama tala, y solamente un arbolito grande que está por acá,
era todo lo que teníamos en nuestro espacio, el resto era polvo, suelo súper compactado porque los animales dormían en esta zona, y bueno, algo de monte que estaba empezando a querer volver. El arbolito más alto tenía entre 1 metro y 1,20 m, ¿sí? Eso era todo lo que teníamos acá en el espacio. Así que bueno, nos encontramos con un desafío muy grande en el que primeramente empezamos a trabajar en los aspectos regenerativos, ¿sí? Necesitábamos que esa tierra, que ese suelo que estaba muy compactado, pudiese empezar a tener una respuesta y una posibilidad de soporte a la biología que queríamos nosotros incorporar desde arriba del suelo, ¿sí? Bien, esto es una vista desde adentro de la finca, ¿sí? No sé si llegan a notar, es un atardecer, si llegan a notar lo que es el suelo, ¿sí? El suelo es prácticamente polvo suelto, estaba muy maltratado, muy pisoteado, eh, los arbolitos bien achaparrados con estas alturas. Bueno, esta fue las primeras incursiones nuestras, empezamos a traer nuestras infraestructuras, ¿sí? Lo primero que hicimos fue, de ese régimen de riego que teníamos nosotros y que hoy también tenemos, que corresponde a 24 horas mensuales, o sea, durante 24 horas, una vez al mes, de sol al sol, del 5 al 6 de cada mes, nosotros tenemos ese ingreso de ese hilo de agua que ustedes ven ahí a todo el espacio, ¿sí? Entonces lo que empezamos a hacer fue trabajar en una estrategia de rehidratación del paisaje, ¿sí? Trabajando con canales, trabajando con acequias, trabajando con zajas de infiltración, haciendo que el agua vaya a determinados puntos que nosotros queríamos potenciar productivamente, como por ejemplo donde íbamos a implantar la huerta en primer orden, ¿sí? Así que el trabajo grande comenzó siendo con el agua, ¿eh? Ahí estábamos, fíjense, a mano, ¿sí? Eso era ese paisaje es el que nosotros recibimos cuando comenzamos a trabajar acá. Empezamos a trabajar con algunos sistemas de represaje, de lagunamiento, algunos estanques para poder retener parte de ese agua que entraba una vez al mes, poder retenerla y después también poder sostener esa hidratación por un poquito más de tiempo. Acuérdense que nuestro suelo no tenía la capacidad en lo absoluto de retener agua, era un suelo que vos le tirabas un chorro con agua y te lo devolvía, ¿sí? Ese típico suelo que no se moja, que se forman las gotas arriba y no penetra. Bien. Inundaciones, ¿sí? Trabajábamos con inundación, bastante inundación al principio. Bueno, todo a mano. Esto ya es una vista aérea desde el techo de la primera construcción que hicimos, donde ya se empieza a ver, lo primero que podíamos hacer era trabajar con movimientos de agua. Yo voy a mover el cursor por donde se desarrolla el movimiento de agua como para que más o menos puedan tener una noción de cómo hacíamos, ¿sí? El agua ingresaba por este lado, ¿sí? Por aquí, y la dividíamos hacia esta zona, acá se ve un poco húmeda. Hacíamos sistemas de meandros, que es el típico desarrollo que hace un río cuando viene bajando de una montaña, ¿sí? Este movimiento sinusoidal que nos permitía que el agua corra lentamente y que hidrate la mayor cantidad posible de paisaje, ¿sí? De esa manera nosotros buscábamos varias cosas. Primero, reactivar la biología del suelo. Segundo, empezar a hidratar todos los componentes del orden de árboles y empezar a despertar las semillas nativas que estaban en ese suelo, pero que no daban las condiciones para poder cubrirlo, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos a trabajar con los primeros huertos, que eran huertos de mandala, huertos muy sencillos, nada lineal, nada que tuviese que tener riego sostenido. Empezamos a trabajar con esto que está acá, es un pequeño tractor de gallinas. Simplemente había 5 gallinitas ahí que también nos empezaban a ayudar en escarbar el suelo y en aportar algo de materia orgánica. Eran todos los animales que teníamos hasta ese momento, ¿sí? Y acá empezamos a trabajar en lo que es hoy, esto que ustedes están viendo ahora, hoy es el huerto productivo hortaliza, que después vamos a ver cómo fue transformándose, ¿sí? Pero esto es durante el primer año de trabajo. Bueno, lo mismo. Y empezábamos a trabajar Diego, toda esta gran área que era la que... Sí, perdón, ¿qué año arrancaste? esto es durante el 2012
La foto inicial 2012 fue cuando llegamos, nosotros llegamos acá en noviembre del 2012, y esto que vamos a ver al principio es alrededor del 2013. Todas estas imágenes que estamos viendo ahora son la primera mitad del 2013, o sea, dentro de los 6 o 7 primeros meses de los que llegamos, ¿sí? Obviamente la temporada ya estaba Ah, pasada. ok. Acá tenemos un clima bastante estacional, tenemos lluvias muy concentradas en verano y mucho frío, viento y heladas en el invierno, con lo cual los paisajes cambian muchísimo de verano a invierno, y las temporadas son muy marcadas. Si bien ambas pueden ser explotadas, son muy diferentes. Entonces sabíamos que la de verano la íbamos a saltear, íbamos a trabajar durante todo el invierno para apuntar al verano que seguía, ¿sí? Al verano de lo que era la temporada 2013-2014 sería. Primavera-verano 2013-2014. Bueno, fíjense, era verdaderamente un desierto, ¿sí? Muy poca materia orgánica viva, mucha oxidación, que es lo que sucede cuando no hay humedad en el ambiente. La materia no se descompone eh, a partir de la putrefacción y la descomposición natural que se da en el suelo vivo, sino que se produce una oxidación de la materia orgánica que se seca y se muere en el aire, ¿sí? Antes de llegar al suelo. Entonces, acá ya tenemos año 2013-2015, lo que fue esa etapa de 2 años, donde empezamos a concentrar nuestro trabajo en esta zona que está acá, que son 1000 metros cuadrados, que es donde queríamos establecer nuestro huerto productivo de hortaliza, y empezamos a trabajar con los sistemas de agua. Esto que está acá es el ingreso de la sequía, y trazamos 3 puntos de hidratación. Un punto grande, que era el que más cantidad de agua se llevaba, que era la zona de la huerta. Un punto que queríamos potenciar como futuro bosque de frutales, y otro punto que está por acá más hacia el sur, que es la zona donde hoy tenemos pasturas, donde queríamos empezar también a producir un poquito de biología en el suelo para empezar a que por lo menos se desarrollen las pasturas naturales y nativas, ¿sí? Bien. Bueno, esto ya muestra un cambio, si bien es otra época del año, ya estábamos muy establecidos, con algunas infraestructuras, ya con zonas delimitadas. Fíjense cómo el monte empezaba como a volver, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, se seguía haciendo la misma agricultura tradicional de sobrepastoreo y demás, y cómo está totalmente degradada, y de este lado empezamos a ver ya hacia el año 2016, entre 3 y 3 años y medio después de haber venido, cómo el monte empezaba a responder. Nosotros necesitábamos que el monte venga y que responda y que crezca, porque en Córdoba tenemos algo muy positivo, que es cerca de 270, 280 días de sol durante todo el año, pero eso en verano puede llegar a ser muy perjudicial para las hortalizas. Entonces nosotros trabajamos con huertos que no están totalmente expuestos al sol, sino que trabajamos debajo como de una capa de monte o de bosque que puede ser ensamblada por nosotros a partir de frutales o a partir de árboles que pongamos, o puede ser potenciando los árboles particulares de la zona. En el caso nuestro y de todo lo que es la zona del Gran Chaco, nosotros pertenecemos a la última partecita sur de lo que es el bosque chaqueño. Tiene una característica, que es que los árboles nativos predominantes son árboles leguminosos. Cuando hablamos de árboles leguminosos, hablamos de árboles el típico árbol que tiene chauchita, ¿sí? Esa chauchita me permite a mí reconocer un árbol como leguminoso. Y la gran mayoría de los árboles leguminosos, y también de las plantas de orden leguminoso, tienen una característica fundamental, que es que tienen capacidad de captar el nitrógeno que está disuelto en el aire, y poder llevarlo al suelo para ponerlo a disposición de las plantas, ¿sí? Entonces teníamos, desde el punto de vista de la arboleda nativa, teníamos varias cosas a favor. En principio, esta capacidad de captar nitrógeno y disponerlo en el suelo. En segundo lugar, esta capacidad de poder dar como una especie de protección y nodriza en los momentos de máxima insolación. Y en tercer lugar, una característica que es que son de hoja caduca. Entonces, en verano tenemos buena cobertura contra el sol, pero en invierno, al no tener hoja en las ramas, tenemos una semisombra muy interesante para poder trabajar con hortalizas también en invierno, ¿sí? Entonces, empezamos a potenciar el trabajo con los árboles que ya teníamos. Y esto también nos dio un montón de tiempo de ventaja, porque diferente hubiera sido plantar nosotros los árboles, ¿sí? Entonces potenciamos lo que ya teníamos. Bueno, Diego, ya 2019, sí, perdón, yo tengo ahí en el chat un par de preguntas, yo no sé si preferís que te las haga ahora, que un poco van en la introducción del dale, sitio que estaría estás bueno. escribiendo.
Bueno, aquí Estaría preguntan, buenísimo, primera dale, te escucho. altura, metros sobre el nivel del mar, Vale, pregunta eso, y se le suma también un poco el dato de humedad relativa. Entonces, por ahí, altura y humedad relativa de tu lugar, eso sería como una pregunta. Y después, Mariela tiene una pregunta referida a los primeros huertos mandalas, ¿eran para aprovechar la tierra más fértil o por algún otro motivo? Bien. En cuanto a la altura sobre el nivel del mar, estamos en el orden de los 600 metros, ¿sí? Entre 600 y 604 es la finca. Tenemos un desnivel desde este punto hasta este, o sea, esta es la parte este, la parte que da la sierra, el punto más, la línea más alta de la finca, y esta es la línea más baja, digamos, la ladera se desarrolla de lo que ustedes ven en pantalla de derecha a izquierda, ¿sí? Es hacia donde desciende la pendiente. Y tenemos 2 metros de diferencia entre el inicio y el final de la finca, o sea que tenemos un lindo desnivel, una pendiente de aproximadamente el 5%, que nos permite trabajar muy bien con el agua, nos permite que el agua vaya de manera lenta y que se hidrate muy bien ese paisaje. Datos de la humedad relativa, la verdad no lo tengo. Lo que sí puedo decir que tenemos un ciclo húmedo que comienza en octubre, finales de octubre con suerte, de cada año, y termina cerca de los mediados de mayo aproximadamente. Ese es el ciclo húmedo. Y la mayor concentración de agua, de precipitaciones, está dada entre la mitad de enero y los fines de marzo, que son aproximadamente 650 milímetros anuales, ¿sí? Es una zona que se denomina como semiárida, la nuestra, y es un número que parece extremadamente bajo, sobre todo si en este momento me está escuchando gente de Venezuela, ¿no? Es un número muy bajo de precipitación, pero cuando nosotros podemos potenciar esa cantidad de agua que cae a partir de infiltrarla en el suelo, de captarla, de cosecharla y de usarla de una manera estratégica, podemos ver que es un montón, ¿sí? Bueno, esas eran 2 preguntas. ¿Y qué más? Lo de los huertos mandala. Los huertos mandala los elegimos porque nos permitía, con la materia orgánica que podíamos tener a disposición y la humedad que teníamos, concentrar buen volumen de suelo, ¿sí? Y no tener un riego organizado, sino simplemente a partir de lo que son aspersores, con 2 aspersores simplemente podríamos regar todo el huerto mandala. Y bueno, nos permitía trabajar muy bien con asada y demás. Simplemente fue por eso. Podríamos haber optado también por algún otro método, pero en ese momento elegimos el huerto mandala para simplificar todo un poquito. Bueno, si no hay otra preguntita sigo, y si surge alguna me avisan, chicas. Sí, acá Juan Pablo Año Open, 2019. A perdón, ver. perdón, estamos, por ahí es de No, pasado está bien, mi está muy bien. audio. Juan Pablo pregunta si plantearon hacer keylines o keylines, yo no sé qué es eso, y Francisco Bien. pregunta si formularon sus biofertilizantes, pero por ahí eso es para más adelante, yo no sé cómo quieres contestar. Bien. Lo de keylines, el keyline es la búsqueda de un punto donde la pendiente de un territorio cambia de ser convexa a ser cóncava, ¿sí? Siempre que nosotros tenemos una pendiente, hay un punto de inflexión en la forma de esa pendiente. Eso da lo que se llama el punto clave o la línea clave, que nos permite a partir de ese punto desarrollar un sistema productivo hacia la parte más baja y un sistema de captación hacia la parte más alta. Nosotros usamos como sistema de captación esta arboleda que teníamos en esta partecita, por eso queríamos potenciarla como uno de los 3 puntos originales de potenciación. Y lo que hicimos fue trabajar a partir de curvas de nivel, ¿sí? Que se fueron tomando a pulso con un aparato A convencional, a campo, como si fuésemos campesinos súper aislados de la tecnología. Trabajamos con un aparato A que es muy sencillito para poder medir niveles y que nos permitió definir las curvas de nivel, y a partir de ahí trabajamos con zanjas de infiltración, que se conocen también como swales, como si fuese ballenas en inglés, pero con la S adelante, swales, S-W-A-L-E-S. Son zanjas que permiten que el agua ingrese en el subsuelo y quede retenida a fin de que esa humedad tenga mayor persistencia, ¿sí? Y que quede más a disponibilidad de las raíces de las plantas o de lo que estamos cultivando. Y lo que tiene que ver con biofertilizantes fue llegando mucho después. En este momento era como
un momento bastante más estratégico en el sentido de que era trabajar con trazados de agua y trabajar con potencial el crecimiento de lo que teníamos. A partir de todo eso también íbamos juntando algo de materia orgánica, pero todavía no teníamos animales en cantidad como para poder producir demasiados sistemas de compostaje, demasiados sistemas de fertilizantes, y tampoco teníamos mucho cultivo para fertilizar. Simplemente acá estábamos como tratando de que el paisaje tenga una hidratación diferente inicialmente, ¿sí? Obviamente en la imagen que estamos viendo ahora, que ya es del 2019, hay muchos procesos que ya se han dado, y lo que vamos a hacer ahora es ir a las imágenes de cómo se fueron dando esos procesos. Lo que yo busqué en esta primera parte es ir con la fotografía aérea para poder ver cómo cambia el espacio en sí. Acá se nota un verde totalmente diferente, mucho más concentrado, una zona productiva totalmente potenciada que está acá claramente, la zona de pastura que también buscábamos que se potencie, acá ya empieza a responder de una manera distinta, y esto nos permite rehidratar y reverdecer el paisaje, ¿sí? Bien. Acá ahora lo que voy a hacer es meterme adentro de la finca, ya me voy de la vista aérea y nos vamos a ir metiendo en diferentes espacios para ver qué fue lo que se fue creando en ese lugar, ¿sí? Bien, sistemas de lagunaje, diferentes puntos de agua repartidos en el paisaje, para poder tener esa persistencia de la humedad, no solamente en el suelo, sino también en el ambiente. Y estos sistemas de represaje pequeños, esto es un estanque muy pequeñito, de 1 por 2 metros, lo que hace es atraer vida, empezar a atraer diferentes animales, de orden de pequeños mamíferos, pequeños anfibios, y empiezan a atraer muchos pájaros. Esto empieza a traer semillas nativas, empieza a traer un montón de fertilidad. Nosotros pensemos la cantidad de pájaros que vienen al año a tomar agua acá, y cada vez que vienen a tomar agua y transitan nuestro huerto, pueden ser potenciales polinizadores, potenciales controladores de plaga, y a la vez me están agregando un montón de fósforo, nitrógeno, potasio, diferentes minerales que si uno analiza una pequeña caquita de un pajarito diría es muy poquito, pero si eso yo lo multiplico por 10 años, voy a tener una carga muy alta en el transcurso de ese tiempo para poder potenciar ese espacio con algo que está ahí, dando vueltas. Es algo que yo lo puedo aprovechar o no, está ahí. Y si yo lo puedo convocar y lo puedo potenciar, me va a dar seguramente en algún momento alguna respuesta mucho más interesante, ¿sí? Bien, acá empezamos a trabajar con lagunajes un poquito más grandes, sistemas de represamiento, todos llenados a nivel y todos descargados a nivel. O sea, pusimos estratégicamente las represas en todo el territorio a fin de que cada una se llene y se vacíe solamente por gravedad, sin necesidad de impulsar ni mecánica ni eléctricamente nada de agua. Esto nos permite represar y después hacer riegos por pulso, que se llama, que es regar durante un periodo corto con mucha humedad determinados lugares, ¿sí? Bien, empezamos a traer también materia orgánica, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos viendo camalotes. Son plantas que crecen muy rápido, digo camalotes y podría decir cualquier otra planta que puede crecer en el agua, que crecen muy rápido, generan mucha materia verde y nos permiten generar materia verde para que sean inputs en los compost, ¿sí? Estamos en un lugar donde la materia verde no abunda, pero teniendo agua represada y potenciando sistemas de producción rápido, nos permite generar desde algas a sistemas, plantas de flotación, macrófitas, lentejas de agua, plantas que rápidamente yo puedo compostar y generar suelo. Bueno, algunas vistas de cómo iba cambiando todo, algunas imágenes, trabajos en el suelo, este es el área productiva donde tenemos el huerto de hortaliza. Acá empezábamos ya a trabajar con la incorporación de suelo, ya no sé si llegan a notar un poquito, los suelos ya empiezan a cambiar bastante, acá estamos hablando ya de 5 años de trabajo. Fíjense cómo están los espacios productivos incrustados directamente en el monte, ¿sí? Estamos directamente asociados a lo que es el árbol nativo. Bueno, ahí ya formando los bancales, ya salimos del huerto mandala y nos fuimos a trabajos de agricultura más del orden de lo regenerativo, donde trabajamos con mucho compost, con mucha producción de compost, con mucha producción de buen suelo, y son sistemas que se denominan, en inglés se le dice no dig, o sistemas de no excavación, sistemas en los que no interferimos en el suelo, sino que hacemos que la biología se desarrolle, se desarrolle, se desarrolle, cada vez se diversifique más, y cada vez tenga más capacidad de sostener diferentes cultivos en el tiempo, ¿sí?
Fíjense que trabajamos también con cobertura, porque en verano, en verano tenemos mucho sol y mucha humedad cayendo, mucha lluvia, mucho impacto de agua, y tenemos que evitar la erosión por ese golpe de agua, y en invierno tenemos mucho viento, entonces tenemos que trabajar con los suelos bien tapaditos para mantenerlos húmedos, mantenerlos estructurados y mantenerlos ahí, con nosotros, ¿sí? Es mucho trabajo el que se hace para los suelos y bueno, hay que cuidarlo de esta manera. Pensemos siempre que los agricultores, en realidad lo que cultivamos es el suelo, no plantas. Las plantas vienen solas por un proceso que se da entre ellas y el suelo en el que nosotros no podemos interferir demasiado. Nosotros cultivamos suelo. Nuestro gran trabajo como agricultores es enfocarnos en el suelo, ¿sí? Bueno, ahí creo que hay preguntitas. No sé, Ana o Martí. Sí, ahí preguntaba Santos qué tipo de suelo era al inicio, y bueno, después viene Mariela, también me surgen esas preguntas porque vemos mucha gente trabajando, y pregunta cuántas personas tienes trabajando de Ajá, manera permanente y en ese espacio para que sea productivo y rentable. bien. Actualmente, o en la gran mayoría del tiempo del año, somos solamente 2 personas las que trabajamos, mi compañera y yo, que sostenemos el espacio. Después tenemos, en épocas normales, tenemos procesos de aprendizaje asociados al trabajo de la tierra. Entonces tenemos cursos de diseño en permacultura, cursos de huerta o de producción de frutales. Tenemos abierto el voluntariado desde lo que es octubre hasta lo que es habitualmente Semana Santa. Entonces tenemos unos 4 o 5 meses de voluntariado. Eso nos da un montón de ayuda en los momentos donde hay mucha más necesidad de manos a la obra. Entonces, bueno, hay como una especie de aprendizaje, de pasantías, hay voluntarios, hay gente que viene a hacer estadías más largas porque viene a enfocarse en un tema o quiere aprender puntualmente sobre un tema y se le trata de dar la mayor cantidad de materiales posibles para que pueda desarrollar hasta incluso una especie de investigación. Así que nuestro espacio no solamente es productivo, sino que también trabaja como una especie de espacio escuela, donde se dan procesos, primero creativos y de experimentación, y en segundo lugar, de aprendizaje. Y el Diego, tipo de ahí un suelo poco, originalmente, sí, perdón que te interrumpa. Ahí un poco después si nos vale. podés ampliar, hay una página web para convocar voluntariado, para algo que nos puedas dar un tip para que aquellos que tengan esta posibilidad de convocar a voluntarios lo puedan hacer. Si después nos dejas ese dato, sería grandioso. Bien, yo después les voy a dejar ese dato. Estos últimos 2 años fueron totalmente anormales, con lo cual nosotros nos vimos en la necesidad de retroceder bastante en la producción, o de ir más paso a paso en lugar de tener ampliado tanta variedad de cosas. Eso por ahí lo puedo ampliar un poquito después. Y sí, les voy a dar algunos datos de lo que es voluntariados, pasantías, cursos y cosas que se pueden hacer. ¿Eh? En lo que tiene que ver con el suelo que me preguntaban por ahí, el suelo está dentro de lo que sería el rango de los suelos arenosos, polvosos, inelásticos, o sea, suelos que, que no tienen de ninguna manera ninguna característica asociada a lo que por ahí más podemos pensar como productivo. Entonces son suelos que hay que enriquecer muchísimo. Siempre a mí igual prefiero dame un suelo arenoso, ¿no? Son suelos que tienen arena, que tienen algo de limo, que tienen muy poca materia orgánica, suelos con muy poquita profundidad de materia orgánica, y bueno, es lo que hay que engrosar, y lo hacemos principalmente a través de la hidratación, a través de la incorporación de materia orgánica, y a partir del cultivo continuo, que eso hace que las raíces vayan arando y dejando y desconfinando diferentes minerales o diferentes nutrientes que queremos. Bien. Acá tenemos una imagen de lo que es un swale, ¿sí? Que está dentro de lo que es un desarrollo de una curva de nivel. La curva de nivel son todos los puntos que forman una línea en el territorio, y todos esos puntos están al mismo nivel sobre el nivel del mar. Entonces, si yo detecto todos los puntos que están en 600 metros sobre nivel del mar, y yo los uno con una línea, voy a tener lo que se denomina curva de nivel, ¿sí? Eso permite que el agua, al momento de la lluvia, cuando va bajando por la pendiente, pueda incorporarse en este sistema de zanjas, se quede nivelada y retenida por mucho tiempo, y en lugar de seguir hacia abajo en la pendiente, erosionando
y llevando ese suelo, lo que hace es meterse en el subsuelo para hidratar el subsuelo y estar a disposición de los cultivos que tenemos más abajo, ¿sí? Esto lo que hace es enlentecer el movimiento del agua que ha caído por precipitación, digamos, ¿sí? Lo que hace es enlentecer lo que denominamos la escorrentía. Bueno, acá ya empezamos a trabajar con gallinas ponedoras, empezamos a asociar animales y producción de alimentos. Fíjense, de un lado gallinas ponedoras, del otro lado estábamos haciendo algo de zapallos, y lo que hacemos cada un año aproximadamente es intercambiar. Las gallinas pasan a este lugar y los cultivos pasan al otro. Entonces, de esa manera vamos asociando las versatilidades que tienen cada uno de los dos sistemas, y tenemos una especie de asociación nutricional entre ambas que nos permite descender, obviamente, el nivel posible de plagas o de enfermedades en los animales, nos permite tener mejores suelos, nos permite bajar un poco lo que tiene que ver con la alimentación de soporte de los animales, porque gran cantidad del alimento lo pueden encontrar ahí. Entonces tienen como muchas aristas positivas, la integración de animales y plantas, que ya lo veníamos hablando y trabajando. Bueno, acá seguimos. Allá al fondo, esa especie de triángulo de madera es el aparato A con el que trabajamos y hacemos las zanjas de infiltración. Fíjense, acá estamos trabajando con zanjas de infiltración y estamos marcando con estacas para la incorporación de árboles frutales. Entonces trabajamos con la humedad y, asociado inmediatamente a la humedad, el árbol productivo. Esto nos permite descender también el requerimiento hídrico desde la superficie que el árbol necesita. Entonces permite optimizar mucho más el uso de agua en espacios donde, o en lugares donde obviamente el agua es uno de los temas, ¿no? Bueno, acá estamos en un cultivo de papas. Ya, obviamente, calculo que más o menos verán cómo cambió la textura del suelo, cómo cambió el color. ¿Sí? Estamos hablando de algo totalmente diferente. Obviamente estamos 5 años después de ese 2012 inicial. Bueno, empezamos a trabajar con lombriz, muchísima cantidad de lombriz que nos permite generar humus sólido, nos permite generar humus líquido o té de humus, té de lombriz para hacer riegos de pastura o para hacer riegos o fertilizaciones en la huerta. Nos permite incorporar este animal, este insecto, animal, ¿no? Sí, animal, en los espacios de cultivo, y nos permite que sean como una integración, como veíamos antes, la gallina y el cultivo. Bueno, acá hacemos la asociación lombriz-cultivo y directamente las tenemos dentro de los bancales productivos. Los bancales productivos están hechos directamente de compost, entonces están insertos lo que llamamos nosotros hoteles de lombrices, que son simplemente unos tachitos donde están los nodos de lombrices. Nosotros los vamos alimentando desde arriba con materia orgánica y ellas viven en todo el bancal, van y vienen, generan galerías, generan oxigenación, siguen descomponiendo materia. La lombriz californiana tiene una gran característica, que es que inocula la materia orgánica que come, ¿sí? Y la deja de muchísimo mejor calidad de la que originalmente era. Entonces todo el tiempo están ahí trabajando para nosotros y pasan también a formar parte de la alimentación de las gallinas, por ejemplo. Bien, acá con algo de trasplante de zapallos que hacemos, siempre trabajamos en invernadero, trabajamos con plantines en invernadero, con racks de siembra, y después de ahí podemos hacer tres pasos, digamos. La siembra en el rack original, en el inicial, después un trasplante a macetín, y después del macetín al emplazamiento definitivo. Esto nos permite solapar mucho más los cultivos y aprovechar muchísimo más el espacio, porque mientras yo tengo todavía cultivos desarrollándose en el suelo, ya estoy criando los juveniles que van a venir después, y antes de eso también ya estoy criando los babies en el invernadero. Esto me permite un escalonamiento de la producción impresionante y casi triplicar el espacio productivo que tengo. A ver, Anita, si hay ahí más preguntas. Veo ahí que Sí. se mueve la... Juan Pablo pregunta si A ver. hacen milpa. Y tenemos 2 preguntitas más. ¿Querés que te las tire a las 3 juntas? O... Juanpi Dale, pregunta sí. si hacen milpa. Francisco, el costo de rotar los sistemas, y eso lo tiró después de que hiciste gallinas, zapallos. Y Denis pregunta si llegaron al autoabastecimiento. Y bueno, esas serían las preguntas.
Bien, hacemos milpa, que acá se le denomina chacra. La milpa, para quien no lo conoce, es la mezcla de 3 plantas que están hermanadas desde hace muchísimos años en América, que son por un lado el maíz, por otro lado las cucurbitáceas, zapallos, sandías, melones o cualquier otra cucurbitácea rastrera, y asociada a cualquier tipo de leguminosa o frijoles que se trepan, como puede ser, por ejemplo, la arveja, o puede ser cualquier otro, poroto colorado, el poroto albino. Bueno, plantas que se trepan y usan la caña del maíz como tutor y nos permite en un mismo espacio tener 3 producciones diferentes. Nosotros hacemos el sistema de milpa y lo tenemos en lo que es la zona de chacra, que ahora después también la vamos a ver desde arriba, cuál es la zona que habitualmente le damos a la chacra. Nuestro planteo con la finca es que todo el tiempo los espacios productivos se van rotando. Entonces, cada 7 años es el plan que tenemos. Este año nos tocó el año 7, entre el año 7 y 8. Hicimos lo que fue un descanso total de toda la temporada verano e invierno. Hicimos toda la rotación de infraestructura y estamos apuntando a la temporada primavera-verano que viene. O sea, hemos tenido un año donde hemos tenido barbecho en casi toda la finca y simplemente hemos sostenido la producción animal y la producción mínima de hortaliza. Con lo cual, ya yendo también a la pregunta de la autosuficiencia, hay periodos en los que logramos una autosuficiencia bastante alta y hay periodos donde eso lo tenemos que minimizar un poco, porque también, esto a manera de paréntesis, trabajamos yo y nosotros, mi compañera y yo, digamos, en Finca Naturaleza trabajamos con economías múltiples. Entonces, no solo nos dedicamos a la producción de alimentos, sino que tenemos un montón de otras aristas económicas abiertas, como pueden ser los cursos, los talleres, los diseños para terceros. Entonces, bueno, hay momentos donde necesitamos abrir un espacio más para la economía que viene desde afuera y hay otro momento donde hacemos mucha más economía interna. ¿Sí? Y eso lo vamos llevando con el día a día, no está preestablecido. Pero yendo a la pregunta puntual, hemos logrado autoabastecimiento en la mayoría de los productos de consumo familiar principales, digamos. En lo que es frutas, en lo que es hortaliza de todo tipo, ya sea de verano o de invierno, hortaliza de estación o hortaliza anual, en gran parte de la alimentación de los animales, en todo lo que tiene que ver con productos cárnicos o productos de origen animal, como puede ser todos los lácteos, la miel. Bueno, hay una gran variedad de cosas que están cubiertas y ahora lo vamos a ir viendo. Pero siempre nosotros hemos apuntado, primero, el objetivo es satisfacer las necesidades familiares, segundo, generar excedentes, y en tercer lugar, nuestro valor agregado muchas veces tiene que ver con la manufactura de la materia prima y a la vez este sistema económico relacionado con lo que tiene que ver con el aprendizaje. ¿Sí? Esas cosas están mixturadas en nuestro proyecto. Bueno, ahí tenemos una Tenemos lista dos. de lo que son las praderas de pastura. Venga, sí, escucho. Sí. Pregunta José si qué tipo de forraje específico tienen las gallinas para pastorear. Bien. Ese sistema genera rentabilidad, utilidad con un área tan pequeña. Sí. Lo que pasa es que quizá lo que hay que evaluar siempre es el tipo de proyecto que vos tenés. En el caso nuestro, el proyecto apunta a abastecimiento, a la generación de excedentes y a la generación de valor agregado de lo que en pequeña escala producimos. ¿Sí? Esto mismo se puede multiplicar en la cantidad de área que vos quieras y se puede como llevar como si fuese una mamushka, ¿no? Ir escalándolo en pequeñas unidades productivas, pero siempre vinculadas, porque esto es lo importante y lo que a mí me gustaría que podamos ver, ¿no? Lo importante de integrar todos los sistemas en pequeñas unidades que a la vez pueden ser replicadas, ¿sí? Pero genera autoabastecimiento, genera alimentación, genera excedentes. Nosotros hoy estamos en invierno pagando todos los alimentos de sostenimiento de invierno, que obviamente, por lo que les contaba antes, por el tipo de clima que tenemos nosotros, hay una baja en las pasturas en invierno, entonces tenemos que por ahí importar algo de alimento para los animales, y solamente con un solo proyecto, que es el proyecto de aves de postura, podemos sostener toda esa alimentación de todos los animales que vamos a ver. Entonces, nuestra idea siempre es abrir nichos productivos
pero de tal forma que ese nicho productivo se pueda sostener por sí mismo y a la vez le pueda dar beneficios al sistema que le da lugar para que aparezca, ¿sí? Bueno, no sé si eso contesta la pregunta. Y en cuanto a las pasturas, en verano usamos las pasturas naturales, potenciamos lo que nativamente aparece, hacemos alguna intersiembra de alfalfa, alguna intersiembra de sorgo, o alguna intersiembra sí, de leguminosas, y en invierno trabajamos con pasturas sembradas, trabajamos con avena, trabajamos con algo de vicia, obviamente persiste la alfalfa del año anterior y vamos tratando de sostener eso. En invierno obviamente tenemos mayor requerimiento hídrico para las pasturas y en verano eso casi no existe. Y eso mismo es lo que usamos para las gallinas. Las pasturas para la vaca, para las cabras, la oveja y las gallinas y los pollos de carne son exactamente la misma. Son pasturas bien mixtas, ¿sí? Bueno, empiezan a aparecer, esto es manzanilla que fue apareciendo, empieza a aparecer sola, ¿no? Como esa diversidad que anda dando vueltas se empieza a manifestar porque empezamos a crear condiciones para que todo eso suceda. Hay humedad, hay buen suelo, hay reparo, hay vida, ¿sí? Hay ese espíritu productivo en el lugar y eso se empieza a manifestar. Bueno, acá una producción en este caso es centeno también para lo que es abonos verdes, las primeras producciones de abono verde, que ya sea para enterrar o usábamos para hacer los primeros compost. Acá algunas imágenes ya del espacio productivo de hortaliza. Todavía alguna parte, estas que estamos viendo son imágenes de alguna sección que queda de medio huerto mandala, que nosotros le denominamos huerto cocina, que es la huertita que está bien pegada a la casa y es la que utilizamos cotidianamente para salir a buscar el producto fresco. Después tenemos huertos un poquito más alejados, que son los huertos más productivos anuales o de alimentos de guarda, como puede ser, por ejemplo, una tomatera, un playón de tomate. Pero cerquita a la casa siempre hay huertos un poquito más mixtos y mucho más como aparentemente desordenados, pero con mucha diversidad. Acá tenemos repollo colorado, tenemos mostaza, bueno, hay rúculas, y bueno, ya después se difumina un poco la imagen, hay algo de mostazas por ahí abajo. Bueno, algo de kales también por ahí. Habas es un cultivo que funciona muy bien en la zona y es nuestra legumbre de guarda. Nuestra legumbre, digamos, de invierno es a partir del haba, que secamos y conservamos y utilizamos durante todo el invierno como nuestra legumbre básica de alimentación. Bueno, los primeros árboles que ya también empezaban a florecer, en este caso son damascos. Bueno, con el desarrollo del espacio se han ido incorporando también frutales, trabajados de dos maneras, a todo viento por un lado, y por otro lado frutales con poda intensiva, en formato de copa. Bueno, después vamos a ver un croquis de cómo están distribuidos los árboles, pero tenemos hoy cerca de 60 frutales distribuidos en todo el espacio, ¿sí? Y bien mixtos. Tenemos durazno, tenemos manzanos, perales, ciruelos, damascos, duraznos, higueras, cerezos, bueno, y después tenemos árboles de mayor porte, como pueden ser nogales, y árboles frutales o arbustos frutales de menor porte, como pueden ser las frambuesas, que también tenemos frambuesas, y después tenemos frutales de temporada, como pueden ser las sandías y los melones, que también es una zona muy apta para eso. Y tenemos un frutillar, del cual también completamos ahí un poco la dieta de frutas de verano. Bueno, acá ya estamos viendo parte del huerto más bien apuntado a lo que tiene que ver con el abastecimiento anual. Ya vemos líneas, vemos trabajo con plantas como los ajos o los espárragos, que son plantas que por ahí nosotros usamos mucho para encurtir, si bien para comer fresco, pero también para encurtir. Zanahoria, que es todo de guarda. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Elogios en su mayoría, hay un debate de que se preguntaban un poco del dato duro de la economía. Bueno, acá te decían si los vecinos lo toman como ejemplo, si lograron replicarlo. Después, bueno, te elogiaban un gran trabajo y
sigue este tema de que no quieren satanizar el tema del dinero y la rentabilidad, pero la vida y la felicidad debe prevalecer por encima de cualquier cosa, eso es permacultura, ya que algunos preguntaban sobre el retorno de la inversión, la rentabilidad, y otros, bueno, aclaraban que la vida no tiene que ser rentable, la lógica productiva más allá de la rentabilidad, y creen que la permacultura va por ahí. Un poco en ese debate está el chat, Diego, está encendido. Bien, bien, está bueno que sucede porque es de alguna manera, ¿no? Como eh, tiene como dos aristas de la comodidad que le llamo yo. Por un lado, la comodidad que implica tener todo desordenado y como hablar muy vagamente de las inversiones, hablar muy vagamente de los retornos, que genera un espacio como de zona de confort, y a veces uno no quiere hacer números, eso está muy bien. Y también hay toda una cuestión que es empezar a entender que los sistemas productivos tienen que volver a ser integrales, porque muchas veces la rentabilidad está asociada a la medición de un producto puntual. Y acá estamos hablando de múltiples productos en múltiples momentos del año, con múltiples valores diferentes, ¿sí? Entonces, nosotros venimos desarrollando una especie de numerología, si se quiere, de esos rendimientos y de ese retorno, pero el tipo de proyecto que nosotros estamos mostrando hoy acá tiene otro objetivo, ¿sí? Entonces, sí hay proyectos que tienen un objetivo mucho más productivo, hay sobrados ejemplos, les puedo dejar después, por ahí a través de las chicas, diferentes ejemplos de proyectos que usan esta misma forma de producir, pero que están obviamente apuntados al número por ahí más duro. Nosotros eso lo hacemos, cada unidad productiva nuestra tiene como una especie de desarrollo económico para ver cuánto entra y cuánto sale, pero como nuestro objetivo va más allá de lo económico, si bien obviamente el rédito económico es importante, hay toda una cantidad de rédito económico que no es palpable en moneda, que es todo lo que nosotros recibimos como alimento directo, por la característica de nuestro proyecto en sí. Bueno, no sé si eso contesta lo que me están preguntando. Y es lindo el debate, no es para definirlo ahora, tampoco yo tengo la respuesta para todo, simplemente les quiero compartir esta experiencia que, bueno, que demuestra que se pueden hacer cosas de una manera diferente, que se puede, además de producir y tener rentabilidad, mejorar los suelos, se puede, además de producir y mantener y mejorar la rentabilidad, cambiar un sistema ecológico del lugar en el que estoy produciendo, y eso para mí son los valores más altos que tienen estos sistemas productivos, ¿sí? Y también Diego, entender que los sistemas productivos, fíjense que yo arranqué en el 2012 y estamos hablando hoy del 2019, y entender que todo esto tiene un desarrollo, porque en realidad lo que yo estoy construyendo, sin darme cuenta o dándome cuenta si observo, lo que estoy construyendo es un ecosistema, estoy proponiendo una forma ecológica de desarrollo de la naturaleza en ese espacio. Y eso tiene un tiempo de construcción, tiene un tiempo inevitable de maduración y un tiempo que hace que eso se vaya robusteciendo. Sí, escucho, ahí me preguntaba alguien. ahí Mariela decía, bueno, excelente todo lo que decís, y un poco llevando a la aclaración que hiciste, ¿no? Pregunta qué tiempo lleva poder recuperar y regenerar ese suelo pobre con el que comenzaste. Es un poco también la situación de las chicas que viven en Camarones y que tienen un suelo bastante más arcilloso por ahí que el tuyo y tienen esa ansiedad. Bien. El tiempo nuestro, nosotros a los 3 años ya empezamos a contar con buen suelo en esta zona en la que estamos viendo ahora la imagen, ¿sí? Desde el primer día empezamos a producir algo de hortaliza, pero con mucho trabajo en el suelo. Hoy ya la incorporación de materia orgánica continua nos ha permitido, después de casi 8 años, tener un suelo totalmente diferente a ese inicial y que soporta una mayor cantidad de cultivos también. Pero lo que está bueno de la permacultura es que hay diferentes técnicas para diferentes momentos del desarrollo de ese espacio. Entonces podríamos trabajar con huertos instantáneos, por ejemplo, que significa traer buena cantidad de compost, armar los espacios productivos sobre elevados del suelo original y trabajar
sobre el suelo original y que ese suelo original vaya cambiando con el tiempo a partir de mi uso superficial, podríamos decirlo de manera gráfica, como si fuesen macetones productivos, ¿sí? Entonces yo instantáneamente puedo producir, si quiero, sobre el asfalto con este tipo de mecanismos productivos. A la vez voy de a poquito desarrollando la biología, la nutrición y la hidratación de los suelos que estaban más castigados o que originalmente tienen características diferentes. Bueno, voy a continuar un poquito más. Adelante. Bueno, trabajo más trabajo con hortaliza, después uno va descubriendo cuáles son las plantas que mejor se dan en la zona. También podés ir orientando a cultivos que generen mayor valor. Entonces, por ejemplo, nosotros si hacemos ajo, no vendemos el ajo, le damos un valor agregado de baja manufactura, de manufactura artesanal, pero que potencia muchísimo más la entrada económica que representa eso. O los espárragos, que son plantas que son inversión porque empiezan a producir a partir de los 3 años, pero que tienen un alto valor en mercado. Y es una planta extremadamente sencilla y fácil de producir casi en cualquier lugar. Entonces, bueno, también hace falta descubrir cuáles son esos caballitos de batalla hueso, esos productos estrella que nos pueden permitir ser la palanca económica que sostenga todo lo demás, ¿sí? Para mí siempre se trata de encontrar las diferentes palancas económicas en cada uno de los proyectos y que eso sostenga el resto que por ahí todavía no es tan viable o no es del todo rentable, pero que ayuda a sostener la biología y la integralidad del espacio. Bueno, algo más de cultivos asociados, ¿sí? Acá tenemos puerro, tenemos zanahorias, tenemos lechugas, tenemos cebolla de otro lado. Siempre cultivo asociado, cultivo mixto. Acá estamos viendo el huerto de hortaliza, el huerto cocina, ¿sí? La zona más cerquita a la casa. Bueno, un poco de lo que hoy trabajamos es todo lo que es hortalizas, se trabaja a base de compost puro. Estos compost a partir de animales. Usamos diferentes tipos de sistemas de compost. Compostaje de 18 días, que son las compostas calientes. Hacemos compostajes como el bokashi, que también es una composta caliente. Hacemos compostas cuando tenemos mucho exceso de materia orgánica del verano, hacemos pilas de materia orgánica por todo el espacio y después en el otoño siguiente o al año siguiente vamos utilizando de ahí, ¿sí? Y bueno, tenemos también el lombricompuesto asociado y todo lo que les contábamos antes. Algo de cultivo aromáticas en hilera. Esta es la siembra anual de ajos. Bueno, como veíamos antes, algo de producción de gallinas, trabajo con compost continuamente, es el mayor trabajo del agricultor. Estas son las pilas de compost que vamos dejando en los diferentes lugares. Por ejemplo, acá están los suelos, todos los pisos de las camas de las cabras, mezclado con todos los pisos de la cría de pollitas ponedoras. Y bueno, tapamos con tierra, tapamos con paja y se deja ahí. Y cuando hace falta, se va usando. Y logramos algo así, que después pasa directamente a los espacios productivos, que son camitas elevadas. Bueno, vamos bien hasta acá. Ahora cerraría esta partecita y abriría un ciclo de trabajo de lo que venimos haciendo con animales y después un ciclo de lo productivo. No sé cómo estamos de tiempo, chicas, ustedes díganme cuánto más tenemos, así acomodo por ahí eso. Y quedan 20 minutos de webinar y te pediría que me dejes los 3 finales para unos pequeños avisos, pero no más. Así que entre 15 y 20. Bueno, entonces voy directamente a la parte productiva, donde tenemos algo ahí de animales. eh, y cualquier cosa, si nos queda tiempo, podemos volver un poquito para atrás. Ahora vamos puntualmente a lo que tiene que ver con... a ver, denme un segundito. Acá. Bueno, a ver si ahí estamos. Me habían desordenado los... Sí, se ve.
Bien, bueno, esto ya es la misma imagen que vimos originalmente, pero desde el techo de la casa, ¿sí? Es el mismo espacio. Todo lo que es el huerto quedó por debajo de esta canopea que le llamamos nosotros de forestación, en la cual hay participantes nativos, hay participantes que tienen que ver con la producción frutícola, o participantes que tienen que ver con la producción de leña, con la producción de algo de forraje. Hay muchas plantas que usamos para forraje, por ejemplo, todo lo que son moráceas, la usamos para forraje, que se dan naturalmente y que nos van dando diferentes oportunidades, ya sea de leña, de alimento para los animales, de fruta para producir ciertos dulces nosotros, bueno, sombras. Ahora lo que voy a hacer es meterme nuevamente por debajo. La creación de espacios familiares de acción, que hasta el momento no existían y era como algo que venía faltando, que se fue incrustando, como que también hay lugar para esto, aunque no lo crean, en 1,4 hectáreas, en 1,4 hectáreas y se puede producir además, ¿sí? Bien, acá podemos ver muchos árboles frutales juntitos, a modo de monte de alimentos. Los mismos huertos productivos incorporados a los puntos de agua, donde hay mucho verde, mucha vegetación, que nosotros utilizamos muchísimo para alimentar a los animales con nativas espontáneas que se dan, como para producir, estamos ahora queriendo producir forrajes no convencionales, estamos haciendo como ciertas investigaciones sobre eso, forrajes no convencionales para guarda, ¿sí? Para poder guardar para el invierno. Así que estamos trabajando un poquito en esa parte. Bueno, la represa que ustedes veían antes que se estaba construyendo, completamente llena, recolectando agua de lluvia y también, bueno, está ahí lista para riegos. Sistemas de producción anual, en este caso tomateras, ¿sí? Plantas más que están orientadas a lo que es la producción de salsas, la producción de mermeladas, ¿sí? Todo lo que es, en este caso, tomate de guarda. No el tomate fresco, que el tomate fresco está incorporado dentro del huerto cocina, del huerto cerquita de la casa, de manera desperdigada al resto de las hortalizas, ¿sí? Bueno, acá previo a la cosecha de romero en este caso, más huerto en línea, algo de producción de lechuga, selga y ese tipo de plantas. Acá tenemos algunas siembras dentro del invernadero, zapallos para ser trasplantados, algo de plantines de lechuga y tomate también ahí de reposición. Perdón, se me trabó el mouse. Ahí vamos. Ahí va. Bueno, algo de puerros también, cosecha de semillas. Nosotros usamos nuestras propias semillas, así que todos los años gran parte, o no gran parte, una parte de la producción de hortaliza se destina a semilla para el año siguiente. Acá en este caso, producción de semillas de zanahoria. Ven, acá está la cocina, en este caso estaba todavía en proceso, incrustada directamente en el espacio productivo. Entonces, lo que hacemos nosotros es cosechar y pasar directamente a la zona de limpieza. Bueno, siembra de ajos nuevamente. Acá el trabajo con las camas de no excavación, que es el momento de incorporar lo que tiene que ver con la materia orgánica y los compost que se fueron haciendo durante todo el año. Acá podemos ver en el fondo pasturas nativas que se van aprovechando. Acá podemos ver algunas moráceas que vamos implantando en los laterales para poder cortar y darle de comer a los animales a partir de, como si fuese una planta forrajera, ¿sí? Entonces tenemos todos los espacios rodeados con este tipo de plantas que necesitan muy poquito cuidado, porque están súper adaptadas, pero que al mantener continuamente un corte nos va dando mucho volumen de materia orgánica para incorporarse como forraje. Entonces en verano baja muchísimo la cantidad de forraje incluso que tenemos que producir porque usamos arboledas. En este caso estábamos preparando una siembra de trigo. Bueno, acá estamos ahí limpiando trigo. Para la siembra hacemos trigo pan. En este espacio hacemos a manera de uso familiar, no vendemos harina ni mucho menos, simplemente tratamos de lograr la harina que nosotros utilizamos. Acá está la cosecha del año anterior y después la siembra en ese lugar que antes veían que estábamos preparando. Fíjense, metido totalmente en el monte, incrustado con lo nativo y en frontera directamente con lo que es lo que nos rodea. Bueno, otra vez se me trabó, no sé qué pasa con el mouse, perdón.
Di, tenemos unas preguntitas. Bueno, esto. Dale. Bien, acá Rubén Darío pregunta si quisiera saber qué opina de la doble excavación, porque ve que no intervienes mucho sobre el suelo. Y después Mariela de Chispas dice, es impresionante cómo cambió el paisaje. No sé si puedes comentar cómo tienes distribuidas las distintas producciones en el espacio físico, ya que Chispas también es un espacio muy pequeño y sería de utilidad una guía para aprovechar bien el espacio. Eso es Mariela. Bien. Perfecto. Con respecto a esto último, vamos a ver al final una especie de croquis productivo de la chacra, como para que más o menos podamos entender lo que estuvimos viendo. Y con respecto a la doble excavación, es el método que utilizamos nosotros inicialmente, porque la doble excavación te permite trabajar con el suelo que tenés, enriquecerlo un poquito, y aún así lograr buenos cultivos y sobre todo cultivos más apilados, más estrechos los espacios entre los cultivos. Nosotros en la primera instancia teníamos muy poco compost, muy poca materia orgánica, entonces acudíamos a ese sistema de doble excavación. Actualmente estamos trabajando con sistemas de no excavación directamente con unos 30 centímetros de compost. Entonces, al ya tener producción de materia orgánica, por eso nosotros queríamos potenciar los árboles, potenciar las pasturas, potenciar el trabajo con animales, porque todo eso nos da material con el cual después construir las camas de cultivo, ¿sí? Entonces, por eso es como que los sistemas o las técnicas que uno va eligiendo, las va eligiendo en función de cómo se va desarrollando ese sistema productivo y qué tipo de oportunidades me da. Hoy tenemos buena cantidad de compost, entonces podemos trabajar con sistemas de no excavación, ¿sí? Yo, si me das a elegir, siempre prefiero no excavar. Primero, porque es trabajo físico, y segundo, porque es un sistema que termina alterando de alguna manera la biología del suelo. Pero bueno, también entiendo que hay momentos donde es necesario intervenir y actuar para poder después desarrollar, ¿sí? Entonces, uno va cambiando y va virando la estrategia productiva en función de esto que les comento. Bueno, ahí pancito con el trigo. También trabajamos mucho con los animales, siempre trabajamos con animales de manera apersogada, quiere decir que están atados y lo vamos moviendo dentro del espacio, porque el espacio obviamente es pequeño, pero siempre los usamos para ir abriendo los lugares. Estos son los últimos momentos de las pasturas ya entrando al invierno, bastante entrado, y lo utilizamos bastante para abrir los espacios que vamos a utilizar nuevamente en verano como productivos, ¿sí? Entonces, no usamos ni desmalezadora, ni nada que tenga que ver con lo que implica energía. No es que no lo usamos, pero lo usamos en menor medida. Al usar los animales en primer lugar, disminuimos bastante la necesidad de trabajo físico, de trabajo mecánico, y además, con este sistema de apertura al espacio, también lo voy abonando, y los animales van haciendo un trabajo en el suelo que permiten que después la humedad pueda entrar al suelo, que es básicamente la tarea que tienen los animales que tienen pezuña, ¿sí? Es de ir abriendo el suelo, ir generando huellas en el suelo para que el agua pueda quedar retenida y pueda entrar, ¿sí? Bueno, ovejas, cabras, yegua y vaca antes, ¿sí? Están todos ahí como haciendo las últimas faenas de pasturas del año. Estos son esas mismas pasturas ya en verano, ¿sí? Acá tenemos sorgo en el fondo, sorgo forrajero, y por delante tenemos una gran cantidad de alfalfa. Fíjense que los espacios de forraje también están cerca de los frutales. Acá tenemos nísperos, acá tenemos al fondo duraznos, acá tenemos un ciruelo, y hay como una especie de monte de frutal, pero que también permite la creación de forrajes por debajo, e integramos ambos sistemas potenciándolos mutuamente, ¿sí? Bueno, damascos en épocas de verano, ya luego de haber dado fruta. Ahí tenemos sistemas de forraje, por un lado, pasturas naturales, estas son naturales, ninguna es sembrada. Acá tenemos manzanos, en este caso, fíjense que ya vienen cargados, estos ya son más viejitos, estos son unos que incorporamos después entre líneas. Y por el fondo pueden ver un tractor de pollo de carne, de pollo, acá se denomina parrillero, es el pollo típico blanco de carne, que está en un tractor móvil que va avanzando por todo el sistema de forrajes que está debajo de lo que son la producción de frutales, ¿sí? Bueno, algo más de forrajes,
y de algunas arboledas productivas por ahí atrás. Más arboledas productivas, en este caso cerezos. Fíjense, acá están los recortes, por acá ya pasaron los animales, y esta es la pastura en la que entran después, ¿sí? Obviamente, por el tamaño de los árboles, acá solamente entran los tractores de pollo, ¿sí? El resto de los animales ramearían todas las ramas o comerían la corteza, con lo cual no es aconsejable en este estadio de maduración del frutal. Bueno, acá fíjense, la vaca también en pastura de sorgo, una pastura que le llega a la mitad de la vaca, estamos hablando de 1,10 m aproximadamente de altura. Bueno, algo de gallinas ponedoras, que es el proyecto productivo que les comentaba, que sostiene bastante lo que es el invierno en lo que es forrajes. Tenemos por un lado criollas, que son las gallinas que utilizamos para nuestro propio consumo. Lo que es huevo y carne de criollas es lo que con lo que generalmente nos alimentamos nosotros. Y después tenemos un proyecto productivo pegadito a este, que es de huevos de postura. Ahora creo que hay algunas imágenes por acá, que a la vez está integrado con algo de cunicultura, ¿sí? Hacemos conejos y gallina criolla integrados entre sí, y también cubrimos de alguna manera la dieta cárnica sencilla con lo que es el conejo. Recepción de pollitas, en este caso de doble pechuga, las recibimos ahí en esa habitación un poquito más cuidada. Después ya alrededor del mes, cuando ya super emplumaron y además están bien grandecitas, pasan a lo que es el tractor que va por fuera. ¿Sí? Acá tenemos ahí una imagen del tractor de pollos. Se van moviendo diariamente, a medida que van consumiendo el pasto, van avanzando, y generalmente van detrás 2 o 3 días de retraso en lo que pasaron o las vacas o las chivas, ¿sí? Entonces también van consumiendo los alimentos que van quedando en las bostas de los animales, incluso muchas veces larvas de mosca y alguna proteína pueden captar ahí de las bostas de los animales que pasaban anteriormente, ¿sí? Fíjense, ahí se ve la marca del tractor que estuvo anteriormente, y después entraría en esta parte que está por acá, que es la alfalfa ahí todavía desarrollándose. Bueno, creo que hay algunas preguntitas, así que si quieren, escucho. Ahí preguntan, ¿la doble excavación no es perjudicial para los microorganismos del suelo? ¿Labranza mínima no fue viable? ¿Cómo mejoras la erosión provocada por el pastoreo de bovinos? Y bueno, y acá preguntan también Bien. si controlas maleza con pastoreo, y después específico sobre lo último de las aves, de las gallinas. Hay 2 preguntas más. Bueno, con respecto a la doble excavación, sí, es un método que... Sí, Ana, te escucho. Adelante, la de las gallinas la dejamos para después. Bien. El método de doble excavación es un método que altera de manera muy mínima el subsuelo, pero no deja de alterarlo, ¿sí? Entonces, uno trata siempre de pasar a un método que o que altere menos o que implique menor trabajo, ¿sí? La doble excavación tiene un trabajo físico bastante importante, y el trabajo con camas de no excavación es simplemente agregar compost. Entonces, son 2 métodos para mí altamente viables, ¿sí? Lo que a nosotros particularmente nos hizo cambiar fue que habíamos logrado esa maduración en el sistema que nos permitía tener compost disponible en mayor cantidad, y por lo tanto disminuir nuestro tiempo en la fabricación de cada espacio de cultivo. Y nosotros son cultivos que armamos una vez y los venimos usando y no excavamos más. O sea, simplemente agregamos materia orgánica encima. Eso nos permite a nosotros bajar muchísimo el tiempo nuestro para esa tarea, que nuestro tiempo obviamente es reducido porque somos pocos, entonces eso nos viene bien a nosotros. Lo que no quiere decir que en otros diseños o en otro tipo de explotación se pueda continuar con la doble excavación. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Los bovinos están, en realidad es el bovino, en este caso tenemos una sola vaca que va rotando, y hasta tiene nombre, se llama Paca, y va rotando por toda la finca. No dejamos que erosione porque está muy poco tiempo, en verano sí está más tiempo,
en invierno está poquito tiempo afuera, está mucho más apersogada, se le lleva más cantidad de alimento al corral, y eso nos permite cuidar bastante los suelos. Y las pasturas por ahora vienen respondiendo muy bien. Bueno, también estamos criando chanchos en sistema de cama profunda, que se llama. Es un sistema que trabaja con una cobertura de materia orgánica seca, en este caso viruta, puede ser paja, pueden ser hojas, lo que sea, profundo, unos 15-30 centímetros, que eso hace que se pueda gestionar de una manera mucho más eficiente todo lo que tiene que ver con las bostas de los animales, y nos permite después tener buena materia prima para incorporar en los suelos a la hora de hacer compost. Y el sistema que estamos usando para el corral de los cerdos es un sistema desmontable que nos permite también moverlos e ir avanzando en el suelo. Los cerdos tienen una gran capacidad de excavación, que a nosotros nos permiten en esta época del año preparar todos los suelos para las pasturas de invierno. Entonces lo vamos preparando con los animales, vamos moviendo ese tractor de cerdos, van hociqueando, y en 2 o 3 días te dejan el lugar listo para ser sembrado. Sembramos atrás de eso y volvemos a mover. Entonces utilizamos también a los animales, en este caso, como para la labranza de los espacios productivos, ¿sí? Diego, ahí tenemos que Bueno, ir cerrando, ya sí, estamos ¿me en escuchó? tiempo. No, Bien. te decía que ya estamos llegando al horario y una pregunta más que hicieron recién es si cuando tenés gallinas con conejos no has tenido problemas de parásitos como Eimeria. Si has tenido, ¿cómo es tu control sanitario? No, no he tenido ni eso ni coccidiosis, ninguna de las dos cosas, por suerte. Las gallinas en realidad que están integradas ahí son las gallinas que han sido mamitas, por eso aparecían con los pollitos. Lo que hacemos es separar a las madres que ya hicieron la eclosión y que están criando a los pollitos nuevos, los ponemos con los conejos, cuando ya criaron los volvemos a llevar al corral de criollas. Por no hemos tenido ningún tipo de problemas y venimos ya trabajando con conejos y gallinas hace mucho tiempo. Quizá por ahí, para un volumen un poquito más grande, habría que ya separar, trabajar con conejos por ahí en suspensión. Bueno, hay sistemas de trabajo integrado donde no hay contacto entre los animales, pero sí hay una integración entre los productos de los animales, que bueno, por ahí podemos desplegarlo en algún otro momento. Acá estamos trabajando con pasto elefante, haciendo una investigación en forrajes no convencionales, así que bueno, esto lo paso simplemente. Olivos, algo de hongos, venimos trabajando con gírgolas. Fíjense, pasamos de esa aridez total a poder lograr espacios de humedad que nos permiten en otoño tener gírgolas, ¿sí? Tener nuestros propios hongos. Algo de miel también, tres colmenas que nos alcanzan para nuestra producción familiar, con algo de los corrales de los animales. Lo paso rápido, ¿eh? Ahí están las diferentes pasturas, fíjense, de un lado todavía no entraron a la pastura, y del lado que está la cabra ya ha estado pastando unos días, siempre apersogada, y después entran hacia la derecha. Bueno, la vaquita también ahí, algo de ordeñe, perdón que ya ahora acelere. Bueno, producción de queso, la producción de queso en momentos de alta producción de la vaca, ahora está preñada y está ya en proceso de secarse. También nos sostienen gran cantidad del ingreso que nosotros necesitamos para invertir en el lugar y nos permite crecer en nueva infraestructura, por ejemplo. Producción de queso casero, algo de mozzarella, dulce de leche. Bueno, acá estamos ya en otoño trabajando con lo que son tomates. Trabajo con hierbas secas, en este caso laurel. Otra cosa que abunda mucho en la zona son los olivos, y los olivos han quedado como obsoletas las plantaciones que hay actualmente, en cuanto a que el tipo de manejo que se hacía antes ya no se hace, no hay gente que la coseche, y aparece la oportunidad en la zona de cosechar, así que bueno, a manera de anécdota salimos a juntar aceitunas, y hacemos las aceitunas griegas en este caso, para todo el año. También trabajamos con cultivos no convencionales de fruta, como pueden ser las moras, que les contaba antes, los integramos para poder tener dulces o para poder tener alimento para las cabras. Bueno, nuestros pollos, que también son bastante famosos en la zona, cuando vamos sacando tandas, van saliendo los pollos faenados también acá en Finca Naturalia y criados a pastura. Algo de jamones, cascaritas de naranja orgánica, en este caso, que guardamos como dulce para el invierno. Fíjense la cantidad de vetas productivas que hay, esto es un mundo que es interminable, de la cantidad de aristas
que podemos ir potenciando. Bueno, las gírgolas en crecimiento, algunos de los productos, dulce de leche, leche, yogur, y esto ya es un logro, que yo pongo esta imagen como un logro, ella Yani, mi compañera, que es de esa tierra que originalmente era súper polvosa y súper árida, llegar a un punto en el que uno puede ir a una feria a ofrecer los productos, ¿no? Me parece que de alguna manera relata, o es la imagen que termina como de rematar este relato, que son determinada cantidad de años en la restauración y regeneración de un suelo, que permite no solo alimentar a alguien, sino también ofrecer productos de calidad a los vecinos en este caso. Bueno, y esta es la imagen final que les dejo para el día de hoy. Cuando yo regalo flores, regalo así ramos de lechuga. Re linda la foto. Muy buena foto, Diego. Bueno, perdón que Alucinante, aceleré Diego. tanto. ¿Dormís alguna vez, Diego? Marga ¿Cómo? dice que tu día tiene 30 horas. Estoy durmiendo un montón ahora. Ahora estoy durmiendo mucho ya. Invierno, Eso que es digo. algo que también permite esto, permite cada vez dormir más. Cuando uno necesita dormir más, que se pone más grande, necesita dormir más, le da el tiempo para eso porque hay mucho trabajo que ya se hizo y que se va superponiendo uno con otro y se va construyendo. Y cada vez permite menos trabajo. Diego, te hago una consulta. ¿Sigues el calendario biodinámico para todo lo que son siembras? ¿Sigues las lunas? Seguimos el calendario biodinámico a manera de orden nuestro. La verdad es que muchas veces, todos los que son productores lo saben, hay que hacer, y bueno, hay un espacio y se hace. Tratamos de ser lo más prolijos posibles en cuanto a la fecha y demás, pero para ser sincero, muchas veces no podemos esperar ese día de pausa, esos nodos que por ahí son 1 o 2 días de no hacer nada. Bueno, muchas veces no podemos hacerlo, y bueno, lo usamos como a modo de orden y de tratar de ser lo más prolijos posibles, pero no nos regimos como lo absoluto del trabajo con el calendario. Buenísimo, gracias. Diego, Alucinante. por el chat, muchas felicitaciones. Piden dulce de leche para Venezuela. Después te dicen, eres el Diego de la permacultura, una finca propia. Te felicito, por favor, dejas tus redes. Después nos pasás si querés redes y nosotros compartimos por el grupo de WhatsApp con todos para que puedan buscarte. Bien. Proyecto natural y un proyecto hermoso para copiar. Felicitaciones, gracias por compartirlo con nosotros. Nada, es como mucho agradecimiento de todos los que estuvieron participando de estos 3 encuentros y de nosotros, del equipo Maima Bio, ni hablar, Diego siempre acompañándonos. Así que por mi parte, Marga, no sé, Ani, si quieren decir algo más, enormemente agradecidas con vos y con tu generosidad para compartir tu experiencia. Sos un crack, Diego. Una inspiración. Gracias nuevamente. Nada, Diego, sí, Bueno, felicitaciones muchísimas gracias. por este paraíso que generaste. Y sí, como dice Marga, sos una inspiración. Yo tengo algo que va por ese win, así que voy a seguir tus pasos. Y bueno, y acá dejaste mucho entusiasmo en el chat, y bueno, y buenísimo que vas a compartir tus redes. Le decimos a los productores, emprendedores que las aprovechen, que te hagan las consultas que ellos necesiten. Muchos están planificando su proyecto, el tema de pensarlo desde la permacultura ayuda y mucho. Así que bueno, gracias por todo. Bueno, yo agradezco muchísimo el espacio, el tiempo, la oreja de todos. Y bueno, como para cerrarlo rápido, no tengo ningún problema en que pasen mi contacto, que lo difundan el número de teléfono o el WhatsApp o el mail, lo que quieran. Y no tengo problema en contestar las consultas que hagan falta, o lo que haya quedado pendiente el día de hoy, o lo que se les ocurra. Estoy a disposición para esto. Y pensemos esto como un patrón desde el cual podemos crecer. Es absolutamente viable y absolutamente posible y necesario. Así que invito a que miren esta forma de una manera un poquito más cariñosa, como para ver en qué les puede ayudar. Bueno, les mando un abrazo grande a todos y todas y gracias por haberme dado el espacio. Y bueno, quedo a disposición. Chao, Diego. Mil gracias, Diego. Felicitaciones. Gracias.